Buenas tardes, la verdad que estamos muy contentas de que estén ustedes aquí hoy participando en una de las actividades que Malva está acompañándonos dentro del Laboratorio de Arte y Violencia de Género, que ayer presentamos digamos, y que dimos inicio de sus acciones y sus actividades. El laboratorio se propone que las instituciones sean una plataforma de concienciación y en ese sentido esta actividad tiene, digamos, como ese objetivo, un poquito de un grano de arena, un aporte a la concienciación sobre las violencias de los géneros o hacia los géneros. Y es fundamental, digamos, la figura de un activista, artista barra activista, más activista que en este momento quizás, ¿no?, que artista, o sea, más discutidora dentro de lo que serían las instancias del campo artístico, que es Lorena Wolfer. Lorena, aparte de formar parte de una serie de talleres que va a dictar dentro de las actividades del Laboratorio de Arte y Violencia de Género, hoy la tenemos para poder hacerle una serie de preguntas y una charla que después abrimos al público en general sobre su trayectoria, sobre su recorrido, dado que es la primera vez que viene a la Argentina y la primera vez que va a dar a conocer digamos, sus trabajos. Entonces me parecía a mí muy interesante poder abordar un poquito su trayectoria, digamos algunos trabajos de los años 90, comentar algo, especialmente algunas performances del 2000, y luego ya ir acercándonos más en el tiempo, así aprovechamos conocer el trabajo intenso de más de 20 años que lleva esta artista activista dentro de los feminismos. En ese sentido voy a empezar con una cita que vos escribiste en uno de tus proyectos y a ver qué sale de ahí. La entrevista es una entrevista absolutamente al natural, esto lo voy aclarando, no es que la preparamos, no es que sabe las preguntas, nada, absolutamente al natural. Sí hay un recorrido que acordamos, pero es al natural. Vos escribiste una vez sobre el performance. El performance, acción realizada en un tiempo y en un espacio determinados, examina, reescribe y cuestiona los códigos culturales predominantes a partir del cuerpo, nombrándolo objeto y sujeto de la obra de arte. En este sentido, dicho medio no opera meramente como un acto artístico, sino como un método de conocimiento de nuestras prácticas históricas, sociales y culturales. Bueno, a partir de esa frase tuya me gustaría que iniciemos un recorrido de cómo comenzaste a trabajar desde tu propio cuerpo y en un momento determinado, digamos, esos trabajos empezaron a plantearse expandiendo de tal manera el performance que te llevaron a trabajos con comunidades y a pasar, digamos, a hablar desde los cuerpos otros. O sea, toda una trayectoria en donde el cuerpo no ha dejado de estar en escena, digamos, dentro de tus trabajos, pero que se han ido expandiendo, saliendo del propio lenguaje del performance y, digamos, llegando a puntos donde ya hablas de, bueno, de proyectos culturales, de acciones culturales y a ver cómo, bueno. Bueno, buenas tardes, gracias por estar aquí y gracias a María Laura por básicamente echar a andar este proyecto ella sola con la ayuda de algunas instituciones como esta, pero la fuerza, el tsunami detrás de esto se llama María Laura y eso es algo que hay que reconocer y decir, ¿no? Porque a menudo los proyectos tienen como un apoyo institucional o son organizados como con fondos y tal, y esto en realidad es organizado por María Laura por una convicción y una creencia firme de que hay que hablar de este tema, hay que hablar de las violencias y hay que hablar de cómo es que estamos tratando y abordando las violencias y pues eso, gracias a María Laura por hacerlo posible. Y ayer decíamos en la apertura del laboratorio que
mí el verbo siempre es complicado, ¿no? En ese tipo de eventos, porque decir, me da gusto estar acá, pues no, no me da gusto, y lo platicamos ahora con Sandra. Estaría buenísimo ahora que tenemos un nuevo presidente en México, presidente electo, que pronto podamos hablar de las violencias como algo que se empieza a erradicar o que forma parte de un pasado anterior, ¿no? Ojalá esto sea cierto. Y muchas gracias a Maite por recibirnos acá en Malva, ¿no? Pues sí, bueno, esa es una cita de ese momento en el que yo hacía performance. Yo un poco como que ubico ciertos momentos en mi quehacer. Ese del performance es un momento, digamos, bastante anterior, con el que tengo ya no tanto algunos vínculos, ¿no? Yo empecé haciendo performance allá a principios de los 90. En ese momento en México no había historia del performance, y una se enteraba de lo que pasaba porque iba a hablar con gente como Mónica, ¿no? Y le preguntabas a la gente, oye, ¿y tú qué haces? Es decir, no había ningún recuento de absolutamente nada, y la única manera de enterarse era esa, ¿no? Yo había estudiado fuera de México un año y había elegido hacer performance porque no me interesaba la noción del objeto artístico, ¿no? La creación de un objeto que dejas ahí, sino me apasionaba y me sigue apasionando la posibilidad del diálogo, ¿no? De entablar diálogos en diferentes circunstancias, en donde una no va y recita o enuncia algo, sino que dices algo y hay una respuesta y puede haber como una conversación, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso sí empecé haciendo performance, sí empecé, pues eso, trabajando con mi cuerpo como el principal objeto artístico, ¿no? Y creía claramente en eso, que le llamaría Laura. Hoy entiendo el performance de otra forma, lo entiendo como un acto plural y en plural, no en singular, sino en plural, y colectivo, pero quizás hablemos de eso un poquito más adelante, ¿no? María Laura me pidió que seleccionara algunas imágenes, y esas imágenes empiezan un poco, digamos, tarde, es decir, hay una primera parte de mis proyectos que no está acá, que tiene más que ver con experimentar con el cuerpo y cuáles eran los límites de mi cuerpo. Al trabajar con mi cuerpo de inmediato, las primeras preguntas que surgieron es ¿qué es mi cuerpo, ¿no? ¿Qué es el cuerpo? ¿Qué es un cuerpo como el mío? ¿Qué es el cuerpo de una mujer? ¿Cómo se produce? ¿Qué representa? ¿Qué representa en México el cuerpo de una mujer blanca con las características que tiene mi cuerpo en ese entorno? Y de ahí surgieron como muchos performances que quizá al principio de una manera más o menos tímida abordaban cuestiones relacionadas con el género, y que cada vez se fueron como quizás como afilando más, ¿no? Y bueno, no sé si ya brincará a uno de los primeros performances, que Si ella es México quien la golpeó, que fue un performance que produje mientras vivía en Estados Unidos, en San Francisco, en California, en 1997. Y digamos, la premisa básica, que fue una premisa que operó en mucho de mi trabajo durante un rato, era establecer una analogía entre el cuerpo de una mujer, entre mi cuerpo y el país, que no es una analogía mía, es algo que se ha tratado mucho, por la idea del país como un cuerpo femenino, ¿no? Y la pregunta de este performance era esa, ¿no? Si yo soy México, ¿quién me golpeó, ¿no? El performance sucedía sobre una pasarela de moda, en donde yo modelaba objetos con los 3 colores de la bandera mexicana, verde, blancos y rojos, y el audio era una mezcla del Senado norteamericano discutiendo la certificación de México en la lucha contra las drogas, porque no sé si saben, pero el gobierno de Estados Unidos certifica si los países latinoamericanos estamos luchando desde su perspectiva de una manera adecuada contra el narcotráfico y las drogas, ¿no? Entonces desde ahí, desde 1990 y tantos, había esos procesos de certificación o de desertificación, y el audio era una mezcla de rap con el Senado hablando sobre México, y empezaban a hablar ahí, por ejemplo, del paralelo entre México y Colombia
en su mirada desde Estados Unidos, ¿no? Y además de objetos que todos tenían, digamos, una interpretación política, o sea, una corbata dejaba de ser una corbata y se transformaba con un objeto con el cual colgarme del cuello y cosas así. Yo tenía maquillaje de efectos especiales en el cuerpo, ¿no? Y entonces tenía todas estas como golpes y heridas de esta modelo que deambulaba por una pasarela. ¿Vas a pasar a otro performance? Creo que tenemos. ¿Seguimos con este? Sí. Entonces yo te quiero preguntar, ¿qué pasó cuando lo volviste a hacer ahora? Fue a principios de año, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué sentiste? ¿Qué es volver a hacer de vuelta un performance en un momento de tu recorrido, como lo vas a comentar dentro de un ratito, totalmente diferente, o que ha ido tomando otras formas ese recorrido artístico, activista, quizás mucho más activista que artístico? Entonces, ¿cómo es aceptar una invitación casi 20 años, bueno, 20 años después, y en unas circunstancias donde Estados Unidos y México, bueno, hacerlo en Estados Unidos, en un país que está Trump, y en unas circunstancias de mucha violencia, ¿no? De México y de Estados Unidos con México? Pues bueno, el contexto, les cuento un poco, es que este año y el año pasado hay un proyecto muy grande organizado por el Getty en Estados Unidos, en Los Ángeles, que se llama LA, Los Ángeles, Latinoamérica, porque las poblaciones latinoamericanas ya no somos minoría en Los Ángeles, sino que somos mayoría. O sea, ya no somos la minoría más grande, sino que ya somos literalmente mayoría. Y la Fundación Getty pues dedicó un porcentaje importante de sus recursos de estos años a estos proyectos, ¿no? Que tienen que ver con la relación de Los Ángeles y de las poblaciones migrantes latinas en Los Ángeles y sus países de origen. Uno de estos proyectos se llama Below the Underground, más abajo que el Underground, y es un proyecto organizado por un espacio que se llama el Armory en Pasadena, en California, y que registra básicamente buena parte de las acciones y de los performances que se produjeron en México en los 90, ¿no? Sobre todo los performances y las acciones que han quedado fuera de la historia con H mayúscula oficial de ese periodo en México. El performance y las prácticas de performance en general, digamos, están fuera de esa historia con mayúscula, y ciertas, digamos, artistas y ciertas propuestas más aún, ¿no? Y bueno, la invitación para quienes estamos vivas y vivos será no tanto porque sí es un tema, porque en el camino pues hemos perdido a gente como Melquiades Herrera, como Marcos Curtix, e incluso gente como Roberto Escobar, que era mucho más joven, ¿no? En fin, pero el planteamiento era, en vez de hacer la típica muestra en la que se montaran fotografías y videos que mostraran parcial y vagamente lo que sucedió originalmente, la invitación era que una misma reinterpretara su obra, y que la reinterpretaras como tomando en cuenta el paso del tiempo y la diferencia en el contexto entre antes y ahora, ¿no? Y lo que yo hice fue colaborar con Amy Sarah Carroll, que es una muy buena amiga académica que ha escrito mucho sobre mi trabajo, que fue la primera en escribir sobre este trabajo hace 20 años. Y Amy y yo hicimos una especie de cronograma de lo que había pasado de entonces a ahora en términos de las relaciones México-Estados Unidos, y de cuáles eran como los puntos pues, que nos parecían más importantes en la compleja relación entre los dos países. Y lo que yo hice fue, que era parte del performance original, tomarme fotos con el público frente a este cronograma, y la gente podía modificar, refutar o añadir los eventos que teníamos en el cronograma, ¿no? Y la verdad es que lo que es terrible, o lo que fue terrible, es pensar que
que estamos mucho peor de lo que estábamos en ese entonces, ¿no? Y en ese entonces pensábamos que estábamos mal, ¿no? En ese entonces, y es algo que además sucede también como muy puntualmente en las violencias contra las mujeres, ¿no? Cada vez que pensamos que hemos llegado a un punto que ya es completamente inaceptable, que ya es un punto límite, lo que sigue es que eso se multiplica y se vuelve a multiplicar y se vuelve a multiplicar, ¿no? Entonces el reconocimiento de que las relaciones México-Estados Unidos no solo no habían variado para bien, sino que están mucho peor. Y digo, recordemos que Trump ha insistido en que México pague por el muro, cosas que quizás no están como tan frescas acá, pero que en México son, digamos, el pan de cada día. O sea, tenemos a un presidente que insiste en separar a las familias y que están dejando a las niñas y a los niños solos en una especie como de cárceles que tienen en la frontera, es decir, las políticas no han hecho más que recrudecerse, ¿no? Entonces, bueno, eso fue muy brutal, ¿no? De presentar ese performance, sobre todo porque además implicaba regresar a la idea de acciones que yo realizo, ¿no? Que eso fue también como rarísimo. Después de un recorrido que ya irán viendo, regresar a yo hacer algo yo con mi cuerpo, que en este momento ya me parece, no sé si como intrascendente, pero sí algo que me parece poco importante que sea mi cuerpo el lugar en el que suceden las cosas, ¿no? Y eso implicaba como volver a esa estrategia que ahora ya se parece. Pero, por ejemplo, bueno, en el 2000, qué interesante cómo el cuerpo era importante en un momento y en un contexto histórico, ¿no? Y cómo empezó a dejar de ser trascendente y cada vez más a medida que nos acercamos. Pero, por ejemplo, para hablar de Juárez, ¿por qué era importante ahí tu cuerpo? A ver, ahí pasamos a otro momento que fue muy importante en tu carrera. Bueno, completamente de acuerdo, ¿no? Era como el lenguaje sí. de dónde había que hablar, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Bueno, seguramente saben, pero en Ciudad Juárez desde principios de los 90 empezaron a cometerse una serie de feminicidios que igual, como decía antes, no han hecho más que multiplicarse y además el porcentaje de casos resueltos es mínimo, es menos que el 1%. A nivel nacional, ¿no? Y eso si pensamos en los casos que se saben y que conocen y que llegan a instancias de justicia, con lo cual si contamos el número negro de todo lo que no llega, estamos hablando de cifras de verdad más aterradoras aún, ¿no? Y este performance que sucedió me parece que en 2002 por primera vez, lo que hacía era recogía 50 de los casos de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez a partir de reportes encontrados en un sitio que había hecho la familia o las amistades de una chica que se llamó Sagrario, y que Sagrario era un caso, digamos, ejemplar, porque Sagrario, a diferencia de la mayoría de las mujeres y de la lógica del gobernador de ese entonces, que lo que dijo fue que a las mujeres las mataban básicamente porque salían de noche, porque utilizaban minifalda y porque tenían una serie de actitudes y actividades no propias y no correctas, y que eso básicamente llevaba a criminalizarlas y a responsabilizarlas de su propia muerte. Sagrario era una chica que estaba estudiando para ser monja, entonces ella desbancaba toda esta lógica del gobernador y bueno, en fin, en un sitio hecho para Sagrario estaban copiados los primeros 50 casos de mujeres asesinadas en Juárez, los casos policíacos, y que además eran como muy raros, ¿no? Porque los primeros no tenían número de caso ni siquiera, es decir, no había una sistematización de lo que estaba pasando, y después además podías un poco como ir entendiendo las lógicas de la investigación, ¿no? Hubo este momento en el que se pensó que era un solo asesino serial y que buscaba chicas con ciertas características, entre ellas que buscaba chicas con el pelo largo. Entonces, por ejemplo, en muchos de los casos se repetía, medían el largo del pelo, pero no te decían nada más, ¿no? Es decir, había una arbitrariedad absoluta en los casos. Había unos que eran muy largos, había unos que eran muy cortos, en fin, era un poco como, era un mapa claro de lo que estaba pasando y cómo se estaban entendiendo o no entendiendo estos feminicidios, ¿no?
Y en el performance, yo vivo en la Ciudad de México, que es un lugar muy lejano a la frontera, a Ciudad Juárez, que es donde estaba ocurriendo esto, y me pareció importante hacer un performance sobre lo que estaba sucediendo sobre mi cuerpo, es decir, como regresar la conversación al cuerpo de una mujer. Para ese entonces ya se empleaban términos como las muertas de Juárez, que son términos que para mí lo que hacen es pasteurizan y hacen viable y posible la muerte, ¿no? Porque cuando tú dices las muertas de Juárez, para empezar es un término que no es el correcto, es decir, no se murieron, fueron asesinadas. Y cuando utilizas un plural abstracto, lo que pasa es que no sabes si estás hablando de 5 o de 5.000, ¿no? Y en esa abstracción todo es posible y se transforma en algo digerible, ¿no? Entonces, frente a esa realidad, frente a lo que empezaba a ser en ese momento la normalización de las violencias contra las mujeres, a mí me parecía fundamental regresar al cuerpo de una mujer, por más lejana, en geografía, cultura y cualquier otro aspecto, y que la discusión sucediera sobre el cuerpo de una mujer, ¿no? Y entonces lo que yo hacía era, había un audio con los casos narrados tal cual los había encontrado, que yo utilizaba como una guía, y cada vez que se nombraba una cortada, un golpe, un balazo, yo lo iba marcando sobre mi cuerpo, ¿no? Me parece importante nombrar las violencias específicas, ¿no? Y decir, a tal mujer que se llamaba de tal forma le pasó esto, ¿no? Cuando eran mujeres que se habían identificado. Cuando no se habían identificado, lo que era brutal es que en los reportes policíacos la manera de nombrarlas era como desconocidas, ¿no? Entonces, bueno, también la violencia del lenguaje, ¿no? ¿Cómo es que puedes llamar a alguien que tú no eres capaz de identificar desconocida? ¿Desconocida para quién? Evidentemente para ti, no para su familia que la sigue buscando, ¿no? Entonces, ahí sí era fundamental regresar a la conversación al cuerpo de una mujer, ¿no? Y ubicarla en esto, ¿no? Y marcar los golpes y las heridas y los balazos puntuales en un cuerpo que en este caso funcionaba como ese cuerpo colectivo de todas estas mujeres y que iba como llenándose de marcas. Y fue un trabajo tuyo fundamental porque se te empezó a conocer mucho a nivel internacional. O sea, yo te conocí también como más o menos para la época de Mónica, como para el 2002, 2003, y te conocí por ese trabajo. Y después, buscando material, lo primero que uno encontraba era mientras dormíamos. Para vos, ¿cómo resultó este trabajo? Que una vez me comentaste que fue como un punto así, de no retorno, ¿no? Diferente. Pues bueno, pasaron muchas cosas en el trayecto de presentar mientras dormíamos. A diferencia de la gente que cree en solo presentar un performance una vez, yo creo, o creía, ya no performance de esa forma, como a presentar una pieza las veces que hiciera falta, ¿no? Un poco, y cuando sentía que de pronto ya no le encontraba yo misma significado, dejaba de hacerla y como que pasaba a la siguiente, ¿no? Y lo que sucedió con mientras dormíamos es que de pronto me di cuenta que esas violencias de las que yo estaba hablando no estaban lejos en Juárez, sino que estaban en mi propia historia, en la de mi amiga, mi hermana, mi madre, la vecina, que estaban básicamente en todas partes, ¿no? Y que el propio sistema operaba de una manera muy terrible porque lo que hacía era hacernos pensar que las violencias nunca eran nuestras, ¿no? Que siempre le pasaban a alguien más, al grado que de pronto una no podía reconocer actos que son claramente terribles en la propia historia como actos de violencia, ¿no? Y entonces a partir de ahí, tuve como una mirada que cambió dramáticamente y decidí empezar a trabajar en lo que después se convirtió en un proyecto de largo aliento que se llamó Expuestas Registros Públicos, que fue un proyecto que giró en torno a la violencia contra las mujeres y que empezó en un refugio para mujeres en la Ciudad de México a partir de sus testimonios, ¿no? Y a partir de ahí, eso en ese momento como que no era muy claro, pero se fue haciendo muy, muy claro más adelante, pasé de este singular, es decir, de la obra presentada y producida por mí, a un plural y a un nosotras, ¿no? En donde yo dejé de importar, o sea, mi cuerpo y
lo que yo tenía que decir dejó de ser como el centro y más bien me dediqué a crear plataformas en donde se pudieran escuchar muchas voces, incluida la mía, pero que el planteamiento fuera escuchar una multiplicidad de voces hablando sobre las violencias en primera persona, en singular, desde la absoluta subjetividad de cada quien, en donde cada una pudiera decir, a mí me hicieron esto, pero no solo a mí me hicieron esto, sino yo lo viví de esta forma, ¿no? Porque decir, a mí me violaron, lo podemos decir muchas, pero es muy diferente decir, a mí me violaron y cuando me violaron me pasó esto. Cuando sucedió esto yo lo sentí de esta forma, ¿no? Y mi reacción a esto es esta, que seguramente será muy diferente a la de al lado y a la de al lado y a la de al lado. ¿Y quedan más imágenes de...? Sí. Bueno, entonces ya empezamos con expuestas, registros públicos. ¿Querías hablar algo de Soy de Hierro? No, lo puse ahí porque tú me habías dicho, pero nos brincamos. Sí, si querés lo volvemos para atrás en algún momento. Bueno, Expuestas Registros Públicos es un proyecto de largo aliento porque empezó en 2007 y continuó hasta 2013 y después lo continuaste, digamos, en diferentes formatos, exponiendo. Y es muy difícil de trabajar, doy fe, es difícil, está formado por 19 propuestas, procesos, ¿cómo poder decir? O sea, Procesos. Diferentes, sí, piezas procesuales, son 19 que van desde 2007 a 2013 y que implica, digamos, desde mi lugar como historiadora y teórica del arte, trabajar con diferentes teorías dentro de los feminismos. Verdaderamente es un proyecto muy complejo, digamos, si uno lo quiere trabajar en profundidad. Seleccionamos algunos trabajos o algunas propuestas procesuales dentro de ese proyecto y esta es la encuesta de violencia contra las mujeres que me gustaría que comentes, o sea, ya salís de tu cuerpo, ya pasás a hablar del, digamos, ya pasás a ser como una una propositora, ¿no? O sea, proponer en vía pública una serie de preguntas a las mujeres, a ver qué respondían. Bueno, ¿cómo fue ese proyecto de encuestas? Bueno, me regreso un poco. Expuestas, como les decía, empezó en un refugio al que yo llegué y bueno, llegar a un refugio es complicado porque los refugios son secretos y buena parte de, digamos, la primera etapa de Expuestas tuvo que ver con escuchar a las mujeres, ¿no? Y yo llegué un día, el primer día, con una encuesta, con una especie como entrevista que tenía 25 preguntas que a los 2 minutos de empezar a hablar con la primera mujer me di cuenta que no tenían ningún sentido. Guardé mis preguntas y a partir de ahí la pregunta siempre era cuéntame cómo llegaste aquí, cuéntame lo que tú quieras y además tú estableces cuánto tiempo, cómo, qué me dices y ahí descubrí, empecé a descubrir cuáles eran como los actos de reparación, ¿no? Que contar la historia y poder contar la propia historia era en sí mismo un acto de reparación, ¿no? Y yo estoy un poco obsesionada con las leyes y con lo que dicen sobre las sociedades y en ese sentido la idea de contar la historia tenía que ver mucho con la sentencia de Campo Algodonero, que Campo Algodonero fue el caso de 3 feminicidios en Juárez que se llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la sentencia de Campo Algodonero lo primero que dice es la sentencia en sí misma es una forma de reparación, es decir, el reconocimiento de estos hechos tal cual es una forma de reparación en países en donde no se reconocen la muerte, no se nombra la muerte y no se nombra la forma en la que se mata a la gente, mucho menos cuando se trata de feminicidios o de transfeminicidios, ¿no? En fin, entonces en ese trayecto de hablar con las mujeres empecé a entender el enorme poder de eso, de la enunciación, de contar la historia propia, de rendir como testimonio y de poder hacerlo en los términos en los que cada quien elegía y quería, ¿no? Y bueno, después de esa primera etapa empecé a
trabajar en proyectos que de alguna manera como que generaban espacios de enunciación, ¿no? Uno de ellos fue la encuesta de violencia en mujeres. Siendo que no te interesan mucho las encuestas. Siendo que no me interesan mucho las encuestas. No, y la encuesta en realidad, la encuesta era un pretexto. O sea, la encuesta era un pretexto absoluto para hablar de la violencia o de las violencias contra las mujeres en espacios públicos. Con lo primero con lo que yo me encontré en todas mis conversaciones en el refugio de todas las mujeres era yo pensé que esto me pasaba solo a mí, ¿no? O sea, otra vez el sistema haciéndote pensar que esto no es un problema político, no es un problema cultural, es un problema tuyo porque te tocó un mal marido, porque te tocaron circunstancias complicadas, en fin, ¿no? Y también descubrí que los motivos por los cuales no entendíamos las violencias como un fenómeno político público era porque no eran públicas, porque no hablábamos de ellas públicamente, ¿no? Entonces en la encuesta lo que yo quería hacer era hablar de las violencias contra las mujeres en espacios públicos, que dejáramos de hablar de ellas en espacios privados y domésticos y sacarlas a la calle, y entonces puse según yo era como módulo de votación, no del todo, pero me iba a diferentes lugares, lo montaba y le pedía a las mujeres que llenaran una encuesta. La encuesta tenía 6 preguntas. Las primeras 3 tenían que ver con si habían padecido las 3 violencias, las 3 formas de violencia más conocidas, psicológica, física y sexual. La cuarta pregunta era si todavía mantenían una relación con esa persona. La quinta era si la habían denunciado, y la sexta era si consideraban que la violencia vivida estaba relacionada con el hecho de ser mujeres, ¿no? Y eso, las mujeres iban y llenaban la encuesta, pero a mí no me interesaban los números de la encuesta, sino lo que sucedía al momento de reconocer, básicamente frente a ellas, o sea, cada una frente a sí misma, las violencias que habíamos vivido, ¿no? No se trataba como de un acto necesariamente público de nombrarlas hacia afuera, sino de reconocerlas en un espacio público, ¿no? Presenté este proyecto en varios lugares, pero básicamente en estaciones del metro y del metrobús. Participaron al final como 2.200 mujeres. Y la verdad es que el poder enorme de este tipo de proyectos pues es lo que sucede en ese momento, ¿no? En el momento en el que alguien dice, sí, lo lleno, y al llenar pues pasan cosas, ¿no? Pasan cosas al momento de decir, sí he vivido una violencia, o incluso para quienes elegían mentir, porque puede ser una opción perfectamente viable, ¿no? Decir, poner no, pero pues ya poner no implica elegir poner que no, ¿no? Pasaron cualquier cantidad de cosas y pasan cualquier cantidad de cosas en este tipo de proyectos, desde mujeres que iban pasando y al momento de ir la palabra violencia se regresaban, porque claro, como era en el metro y en el metrobús, cuando no eran horas pico, yo tenía que encontrar una manera de atraer a esa masa que pasa rápidamente, ¿no? Y que está en tránsito. Entonces me inventé un cantadito como de vendedora del metro, así de rápido, de la encuesta de violencia a mujeres, son 6 preguntas anónimas, 2 minutos. Entonces en ese cantadito muchas mujeres se regresaban, otras se iban, ¿no? Había muchas mujeres que deambulaban alrededor del proyecto un buen rato para decidir a veces quedarse y a veces irse. Había muchos hombres que no dejaban que las mujeres se quedaran, había otros hombres que estaban un poco como mirando por encima del hombro para ver qué era lo que decían. En fin, había mujeres que no sabían escribir y que me pedían que yo escribiera por ellas. Y al final cuando entregaban la encuesta, que lo pueden ver, en esa charola, había unos botones que yo les entregaba a las mujeres, solo les preguntaba, respondiste que sí a cualquiera de las preguntas, y me decían que sí, les entregaba un botón rojo con el signo de igualdad tachado, cruzado, y si no recibían uno verde, ¿no? Y empecé produciendo 50% de cada color, se iban todos los rojos, se quedaban todos los verdes, terminé produciendo 70-30, o sea, 70% de rojos, 30 de verdes, y de todas maneras se iban los rojos y se quedaban todos los verdes, ¿no? Y cada quien elegía si se le ponía el botón o no, es decir, no era una cosa, no era una especie como de performance público hacia afuera, sino tenía que ver con si tú elegías ponerte una cosa que tenía una señalética que no era reconocible para nadie más, ¿no? Más que para ti mismo, ¿no?
¿Y con los números qué pasó? ¿Te los pidieron? Bueno, con los números, sí, en una conferencia yo estaba diciendo que a mí no me interesaban los números y que me parecía que además los números normalizaban las violencias y que era la peor manera de entender un fenómeno porque aplana todas las experiencias en un número, tal cual. Y la entonces secretaria de la Facultad de Psicología de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, me mandó un recadito diciendo: a ti no te interesan los números, pero a mí sí, déjame procesar tu encuesta. Y la procesó ella y la verdad es que salieron resultados muy interesantes porque iban en contra de lo que en ese momento se pensaba y se creía. Por ejemplo, mi encuesta, que además después resultó, había una cosa en México que se llamaba la Encuesta Nacional de Violencia, pero una encuesta que se aplicaba en hospitales. Entonces el embudo ahí es terrible, o sea, ¿qué porcentaje de mujeres que viven violencia llegan a un hospital? O sea, el porcentaje seguramente será menor al 5%, con lo cual el muestreo, me dice la gente que sabe de estas cosas, no es confiable, ¿no? Entonces ella lo que me decía es: bueno, tu encuesta es la única encuesta que las mujeres llenan voluntariamente, o sea, que no tiene como embudos ni está direccionada de alguna forma. Y en esa encuesta, por ejemplo, salía que las mujeres que estaban viviendo en unión libre denunciaban menos que las casadas. En fin, había como una serie de datos reveladores que no tengo muy presentes porque de nuevo no me interesan los números, pero bueno, fue interesante pues eso, como retomar algo que para mí no era importante y de pronto descubrir que mi encuesta, o sea, aún cuando no tenía ningún tipo de consideración científica, estadística, ¿no?, resultaba muy reveladora para personas que se dedicaban a eso porque arrojaba información nueva. Bueno, parte del trabajo de evidencias, registros públicos tiene que ver con esta, yo lo relacioné alguna vez al pensar en tus trabajos, con esta idea de la filósofa feminista Celia Morós, que ella dice que conceptualizar es politizar. Conceptualizar es politizar en tanto y en cuanto se pasa de la anécdota a la categoría, o sea, de esto me pasó a mí, tuve mala suerte, qué desdichada que soy, cómo me pasa esto a mí, a que realmente forma parte esa violencia de una estructura que se llama patriarcado, ¿no?, en donde las mujeres, bueno, son sometidas a múltiples tipos de violencias. Y en ese sentido, me parece que estos trabajos, sobre todo los trabajos de expuestas, justamente buscan visibilizar eso, ¿no?, como pasar de la anécdota a la categoría. ¿Cómo funcionó esto en Muros de Réplica? ¿Qué fue Muros de Réplica? ¿Cuál fue la experiencia de este otro trabajo dentro de expuestas, registros públicos? Bueno, Muros de Réplica está basado en el derecho de réplica que establece la legislación mexicana y que establece en buena parte de las constituciones alrededor del mundo, en donde una tiene el derecho de responder si alguien publica o dice algo de ti que no es correcto en un medio de comunicación, ¿no? Entonces, si alguien dice en un noticiero algo sobre ti, tú no estás de acuerdo, por ley tú tienes ese mismo espacio para responder, ¿no? Y uno de los ejercicios que había surgido en el refugio trabajando con las mujeres era cómo responderle a sus agresores, ¿no? Cómo responderle cuando además muchas de ellas estaban en un refugio escondiéndose por miedo a ser asesinadas, ¿no? Digamos, bajo peligro de muerte. Entonces, ¿cómo puedes responderle a tu agresor cuando te puede matar, ¿no? Y uno de los ejercicios que surgió fue hacer una especie de réplica pública, ¿no? O sea, responderle públicamente, lo cual suponía no poner a las mujeres en mayor riesgo, pero que tuvieran la posibilidad de respuesta, de contestar, ¿no? Y a partir de trabajar eso con ellas, produje este proyecto que se llama Muros de Réplicas, en donde monté en el Zócalo es la plaza principal de la Ciudad de México, unas mantas que decían: soy mujer y he sido víctima de violencia por parte de un hombre, este es mi nombre y esto es lo que tengo que decirle a mi agresor. 2 puntos y muchas rayitas. La verdad es que era una especie de apuesta, porque en ese momento las mujeres, repito, no hablábamos de las violencias en espacios públicos. Reconocerlo implicaba muchas cosas, además de ponernos en riesgo a muchas, también implicaba
temas que tienen que ver como con vergüenza y con pena y con reconocerse, humillación, ¿no? En fin, ¿no? Entonces fue un experimento y fue alucinante la respuesta. La verdad es que en 4 horas los muros se fueron llenando. De nuevo, había quienes tenían muy claro lo que querían escribir y llegaban muy rápidamente lo hacían, como estas estudiantes de secundaria que lo tenían clarísimo. Mientras que había otras para quienes el proceso era mucho más complicado. Esta chica de blanco estuvo un muy buen rato antes, ahí antes de animarse a escribir, y cuando finalmente se puso a escribir no paraba de llorar. Yo la verdad, en estos proyectos yo ya no funciono como, bueno, en muros de réplicas yo no hago nada, ¿no? Y realmente como que estoy un poco a un lado y como observo y si acaso escribo algo yo también, pero no hago como procesos de facilitación, más bien dejo que los proyectos tomen su propio ritmo y su propio tiempo. Pero la vi tan mal que me acerqué con ella y ya me contó que ella, por haber salido y por haber huido de una relación muy violenta, había perdido a su hijo y estaba en proceso de tratar de recuperarlo, ¿no? Entonces para ella, pues, escribir algo era algo brutal, ¿no? Y bueno, se llenaron los muros, y ese fue el primero de muchos proyectos que tienen que ver con proveer espacios públicos de réplica y denunciación. Y la reparación, comentó un poquito a ver cuál es el concepto de reparación o lo que vos sentís que pueden generar, ¿no? Estos proyectos. Bueno, en teoría se supone que el Estado está obligado a reparar, ¿no? A reparar los daños de los crímenes que se cometen en contra de su ciudadanía, ¿no? Entonces, que si a ti te quemaron tu casa, el Estado está obligado de alguna forma a reparar ese daño, ¿no? La realidad es que, en México no hay un sistema de justicia, punto, no opera. En el mejor de los casos, si tú como mujer denuncias cualquier acto, lo que pasará será que quedará registrado en papeles. Es decir, ni siquiera hay en la mayor parte de los casos una búsqueda, una persecución de las personas culpables. O sea, es algo que se queda en un escritorio y que no pasa nunca a un nivel de investigación, por ejemplo, ¿no? Entonces, si no hay investigación y no hay acceso a la justicia, difícilmente habrá reparación. Si no hay reconocimiento del crimen como tal, pues casi nunca hay reparación, ¿no? Y entonces la pregunta empezó a surgir de, bueno, ¿cómo encontrar como otras formas de reparar, ¿no? Y de reparar además, no desde la visión del Estado, sino más bien desde planteamientos más similares a los de las comisiones de la verdad y la reconciliación, ¿no? En donde se parte de la idea de que hay verdades individuales y subjetivas, que no hay una sola verdad, sino que hay verdades, y que dependiendo de dónde una está ubicada, la verdad es diferente, y no es lo mismo haber sido una mujer que vivió una violencia que ser quien perpetró esa violencia, y que muchas veces quien la produce también tiene su propia historia, ¿no? Y que por lo tanto las reparaciones no pueden ser reparaciones estandarizadas, ¿no? Sino que tienen que ser reparaciones subjetivas, ¿no? Y que cada quien puede un poco como elegir, o debería de poder elegir, que es algo que sucede en las comisiones de la verdad, cuál es la reparación, ¿no? Y ahí empezó esta búsqueda por formas ciudadanas alternas de reparación, ¿no? Y regresando a la idea que les contaba antes de la fuerza de poder contar la historia propia, descubrí que responder era una forma de reparación. Tener la posibilidad de responder y de replicar era en sí misma también una forma de reparación. ¿Y cómo impactó este tipo de trabajos en tus talleres? Porque en paralelo dabas talleres. Son como procesos que se van como hilvanando juntos, ¿no? Y parte de lo que hago en los talleres viene de los proyectos y viceversa, ¿no? Los talleres fueron dejando de ser cada vez como menos artísticos, con un énfasis mucho menos en el proceso artístico, y más transformándose en experiencias de reparación y de sanación, ¿no? Individual y colectiva.
Bueno, y entonces evidencias, que es lo que estoy viendo que estás proyectando. ¿En qué consistió evidencias? Que aparte lo fuiste, entre comillas, nuevamente, si pudiéramos decir reactivando, que no es la palabra, porque no es, pero digamos, lo fuiste realizando después de esa primera vez que lo mostraste en otros momentos, ¿no? Entonces me gustaría que comentaras cómo los contextos van enriqueciendo y transformando los procesos de estos trabajos. Pues bueno, Evidencias fue un proyecto que empezó en un museo, bueno, empezó en el MOAC, que es el Museo Universitario de Arte Contemporáneo en la Ciudad de México, a partir de una invitación de un colega para una exposición que se llamó el Jardín de Academus, que era un proyecto que tenía que ver con proyectos desarrollados afuera de las esferas del arte, por personas que habíamos elegido salirnos de los circuitos del arte para trabajar en otros lugares y con otras personas. Y el planteamiento del proyecto era invitar a que las mujeres o las personas que sobreviven a las mujeres que fueron asesinadas en feminicidios donaran objetos que hubieran sido empleados para ejercer cualquier tipo y cualquier modalidad de violencia contra las mujeres. Las donaciones se hacían en el museo y podían ser, digamos, hechas de antemano o durante el montaje del proyecto, y cada donación estaba acompañada de un testimonio de quien donaba el objeto, ¿no? Los objetos, digo, los pueden ver aquí, hay de todo, acá está como muy claro, hay familias de objetos, hay personas que donaron no un objeto sino varios, pero pueden ver, hay una manta con un portafolios con una máquina de escribir. Es la historia de una mujer cuyo esposo era escritora, y cuando ella acababa de escribir algo, el tipo llegaba y lo rompía, lo borraba, perdón, de la computadora. Entonces ella amanecía al día siguiente para encontrarse con que el trabajo que le había tomado cualquier cantidad de tiempo había desaparecido y había sido borrado. Entonces se compró una máquina de escribir para poder escribir sus historias sobre hojas que escondía del marido, para que cuando estuviera enojado no fuera a borrarlas de la computadora. Está un frasco de orina de una pintora que lo que narraba en el testimonio fue que había finalmente logrado acabar los cuadros para una exposición. Tuvo una discusión con su pareja, y su pareja fue y se orinó sobre todos los cuadros y los arruinó justo días antes de la inauguración. Bueno, hay un dildo con un desarmador, hay una cuerda, hay alcohol, hay muchas botellas de caguama, de cerveza, en fin, no sé cómo hacer esto. Bueno, hay una cajita como de Día de Muertos que fue entregada por la familia de una chica que fue asesinada. En fin, son objetos domésticos, son objetos que cualquiera encontraría en su casa, y que al momento de leer el primer testimonio se transforman como en un museo de los horrores, ¿no? Porque lo que hacen es fungir tal cual como evidencias, como dar fe de esto que no se sabe y que no se reconoce de otras formas, ¿no? Esa primera presentación fue en el MOAC, y de ahí le siguieron pues como 8 presentaciones más en diferentes lugares. Hoy el proyecto consta de creo que 140 y tantos objetos. Es parte de la colección del MOAC, se lo tomé para asegurarnos de que se preservara, y bueno, eso. Pero por ejemplo, cuando lo hiciste en Guadalajara, vos no llevaste los objetos que habías recabado en otra ciudad y los expusiste, sino que armaste de vuelta, o sea, disparaste de vuelta todo el proceso. No, sí llevaba los objetos anteriores, pero o sea, lanzaba la convocatoria una vez más, ¿no? Digo, empezó en la Ciudad de México, la hice en algunos parques, y después, digamos, el segundo museo en donde sucedió, porque además yo tengo una relación agridulce con el mundo del arte, ¿no? Y entonces tengo un pie adentro y un pie afuera, y trabajo en los espacios del arte cuando funciona, ¿no? Y justo la invitación de José Miguel para este proyecto originalmente llegó cuando estaba empezando a pensar en evidencias, ¿no? Y me dijo, MOAC, museo. Yo dije, genial, ¿qué hacen los museos? Recaban objetos, increíble, ya está, lo empezamos ahí, ¿no? Pero después hice muchas presentaciones en espacios públicos, en la Alameda, esto es en el Parque España,
en donde lo que hacía era exhibir los objetos y los testimonios, y no tanto recabar objetos. Sí recibía testimonios, pero digamos, si lo montas un día es un poco difícil lanzar una convocatoria y que funcione. Pero el segundo lugar fue en Querétaro, en una cosa que era un encuentro de museos, donde estaba Mónica también. Y Querétaro fue muy interesante porque en la Ciudad de México lo que hicimos fue un cartel en el que, digamos, lanzamos la convocatoria y a partir de ahí las mujeres respondieron y llevaron objetos. Y en Querétaro pasaban los días y no llegaba un solo objeto al museo, ¿no? Y finalmente, platicando con Mónica decía, bueno, es que hay que otorgarle un lugar a los objetos que no llegaron, ¿no? Y entonces, tal cual, en vez del testimonio, puse en algunas hojas aquí deberían ir los objetos que no llegaron. Y lo brutal fue que el día de la inauguración llegaron muchas mujeres a contarme que ellas habían querido participar, pero que Querétaro es un pueblo muy pequeño, que pueblo chico, infierno grande, y que no se podían poner en riesgo yendo a un museo en donde se sabía que estaba una convocatoria para recibir objetos, entonces que, pues eso, que no habían llevado nada por miedo a ser vistas, de ser como señaladas como alguien que vivía violencias, y que si hubieran como habido circunstancias otras o medios otros para entregar los objetos, lo habrían hecho, ¿no? Y a partir de ahí, en la siguiente presentación grande que fue en Tijuana, empecé a trabajar con organizaciones de mujeres que me ayudaban a recabar los objetos en espacios seguros, fuera del museo, fuera de los espacios como visibles del proyecto, y más bien en sus redes y en sus espacios, y que después traían los objetos ya al museo para mostrarlos, ¿no? Y en Guadalajara pasó lo mismo. Muy bien. Y bueno, los objetos, un poco para contarles, hay como 3 tipos de objetos en evidencias. Uno es el objeto real, es decir, es el cuchillo o el lápiz o la vajilla. Esta vajilla es de una chica que además eventualmente la retiró, es el único objeto que fue donado y después retirado, que compartía un departamento con alguien más. Llegó una noche un amigo de su compañera y quiso tener relaciones con ella le dijo que no, de una manera como bastante tranquila aparentemente, y al día siguiente, cuando ella se despertó y abrió la puerta de su cuarto, él se había quedado un rato más con la amiga, descubrió que el plato hondo que falta estaba afuera de su puerta con orina, ¿no? Entonces ese era el mensaje del tipo con el que ella no quiso tener sexo. Y para esta presentación, que es la última, que fue en Guadalajara, lo que fue ya brutal es que empezaron ya a ver como categorías enteras de objetos, ¿no? Entonces lo que pueden ver acá son zapatos, ¿no? Igual que enfrente hay vasos, ¿no? Botellas, ¿no? Al lado cuchillos, objetos punzocortantes, en fin, y esa ya fue la última presentación del proyecto. Y acá ya eran tantos objetos que no cabían los testimonios en las vitrinas, así que los numeramos y pues había carpetas para poder leer cada uno de los testimonios. Bueno, no es nada sencillo, vos lo comentaste varias veces, trabajar con testimonios, ¿no? Porque esto, evidentemente que vos estás escuchando, vos estás recabando, o sea, cómo esto va operando sobre tu propia cotidianeidad. Bueno, trabajar con testimonios y trabajar con las historias de violencia es brutal, ¿no? Es algo muy complicado, es muy difícil sobre todo además cuando no te ubicas en una distancia segura, ¿no? Desde esa primera conversación que yo tuve con la primera mujer en el refugio, acabamos las dos llorando y abrazadas, es decir, no era esta cosa como de reportera en donde te posicionas con una distancia, en donde no te involucras personalmente, y en cada uno de los proyectos, pues eso, ¿no? Iban como sumándose más y más y más historias, y eso además produjo una cosa muy rara, que es que las mujeres me empezaron a contar sus historias en todo tipo de circunstancias, dentro y fuera de los proyectos, ¿no? Entonces mujeres que de pronto me veían o me conocían y me decían, por cierto, y seguía una historia terrible, ¿no? Y trabajar con eso, pues es una cosa tóxica, porque
el tema, y el tema en México, es que no estás hablando de violencias que ya pasaron y que ya acabaron. Hay un presente perpetuo, ¿no? en las historias. Entonces convivir con eso se transforma en una tarea muy difícil, que a mí me costó, entre otras cosas, un tema de Quijada, donde ahora no puedo hablar como hablaba tan fluidamente como antes, porque digamos, por los niveles de tensión básicamente me jodí la quijada. Y lo que yo hacía a lo largo de expuestas era periódicamente como buscar momentos de, no sé si es como entre desahogo, sanación, respiro, ¿no? Con proyectos mismos a veces, o también en otros momentos con distancia, es decir, un ratito no trabajo en esto, me dedico a pensar en flores y en árboles y en corazoncitos y en el amor y en mi hija y en mi pareja, y pongo una pausa porque simple y llanamente se hace imposible seguir, ¿no? Y se hace imposible seguir cuando te conviertes como en una receptora permanente de historias, y es algo que me sigue pasando, es decir, a mí me siguen llamando para decirme, alguien acaba de matar a alguien en Puebla, conoces a alguien que pueda, sabes de alguna abogada que pueda ayudar, ¿no? Eso sigue pasando, ¿no? Entonces es muy complicado. Te volviendo un referente, ¿no? Pues sí. Un referente. Y entonces también en algún momento, por ejemplo, decidir, según yo, dejar de trabajar con mujeres víctimas de violencias para trabajar con las mujeres que atendían a esas mujeres, ¿no? Con las abogadas, con las trabajadoras sociales, con las psicólogas, para descubrir que ellas vivían las mismas violencias que estaban tratando en otras, ¿no? Por ejemplo, las abogadas me decían, es brutal hacer el trabajo que hacemos porque hay una parte que implica casi mentir, ¿no? O sea, cuando tú le abres un expediente a una mujer con la promesa de una justicia que sabes que no va a llegar nunca, hay un acto de ficción, entre de ficción y mentira y de encomendarte a quién sabe qué cosa, para ver si esta vez sí pasa algo, que implica, digamos, por definición, estar haciendo una labor que no es del todo honesta, ¿no? Que no es del todo franca. Entonces, para ellas, cargar eso era terrible, pero además cargar eso en circunstancias iguales a las de las mujeres que atienden, ¿no? Un caso del que siempre hablo es el caso de una abogada en el metro, en la Ciudad de México, en el metro hay un programa que se llama Viajemos Seguras, ¿no? Y tienen oficinas me parece que son 5 estaciones del metro de la Ciudad de México, en donde tú puedes ir y denunciar casos de acoso en el metro, ¿no? Una de las abogadas, por ejemplo, contaba que ella hizo un acompañamiento de 21 horas. O sea, ni siquiera hay protocolos de atención que digan una abogada, la que sea, no puede estar 21 horas acompañando un caso, haya pasado lo que haya pasado en ese caso, ¿no? O sea, debería de existir una cosa en donde la abogada tenga unos horarios y donde si sale a las 8 de la noche, llegue alguien más como a tomar la batuta y a continuar con el acompañamiento de ese caso, ¿no? Y ella lo que me decía es, son 21 horas, para que quede claro, en donde yo no pude ir al baño, o sea, 21 horas donde olvídate de las cosas que yo tenía que hacer afuera en el mundo mías, o sea, recoger a mi hijo, etcétera, ni siquiera pude ir al baño y no comí, ¿no? Entonces, bueno, las violencias, descubrí, en las mujeres que atienden las violencias son iguales, o sea, es lo mismo, ¿no? Entonces, de alguna manera no hay escapatoria, o sea, no es que alguien esté en condiciones mejor que alguien más. Como estas son violencias normalizadas en una cultura y en un sistema, no son consideradas, nos atañen a todas. Entonces, habrá, claro, digamos, diferencias que tienen que ver seguramente con clase, que tienen que ver con educación, con acceso, pero fuera de eso, digamos, las violencias contra las mujeres las vivimos todas más o menos de la misma forma, ¿no? Bueno, y entonces con Antimemorias. Y bueno, Antimemorias, yo había hecho una serie de performances que no puse acá, que no seleccionamos, que tienen que ver con... tuve un momento en el que regresé a mi cuerpo, pero para ponerlo a disposición de las historias de otras mujeres. Y durante el performance lo que yo hacía era narraba las historias de las mujeres y esa persona tenía que encontrar una manera de curarlas sobre mi cuerpo. En China en Beijing colaboré con una acupunturista
Entonces eran como diferentes momentos de traducción. Estaba desde la traducción de las violencias, que no necesariamente eran equiparables, ¿no? O sea, digamos, los problemas no son los mismos en la Ciudad de México que en Beijing, ¿no? Con la política de hijo único, la hija única y demás. Entonces había que traducir la violencia misma, pero también cómo se traducía una posible sanación, además de un cuerpo que no estaba ahí, que estaba siendo representado por mi cuerpo, en fin, había como muchos procesos de traducción, se llama mapa de recuperación, no me acuerdo. Y había puesto mi cuerpo como a disposición de eso, ¿no? Como de las historias de otras mujeres y de la posible sanación y reparación de otras mujeres, ¿no? Y en esto, que fue un proyecto que presenté también en el Zócalo en diciembre, el Zócalo en diciembre es como una especie o sea, es una locura de la cantidad de gente que hay, ponen una pista de hielo y no se puede caminar por el Zócalo de la Ciudad de México. Uno de los tantos stands que había era que fue un proyecto que hice con algunas colegas, y en Antimemorias lo que pasaba era que la gente se encontraba con esto afuera, la gente entraba y tú hacías el recorrido acompañada por alguien, ¿no? Por una mujer. Esta mujer te llevaba primero a escoger una historia, entonces elegías una historia, después pasabas a lo que llamamos la botica, que es este espacio que pueden ver ahí, en donde había desde elementos médicos y de curación, pero también había campanas tibetanas, un balde con agua, una cobija, todas las formas alternativas medicinales que se nos ocurrieron y que encontramos. Había chocolate, había gomitas, había todo lo que pensamos que podía servir para curar. Entonces elegías la historia y elegías con qué curarla, y eso tenía que ver también como con reconocer los saberes individuales de las personas y pensar en esta idea de que las reparaciones podían y debían de ser individuales, no solo de quien las recibía, sino también de quien las daba, ¿no? Y pensar también que los saberes de la gente eran igual de válidos que cualquier estrategia medicinal y o legal, ¿no? Por ejemplo, era otra de las opciones que tenías. Y entonces, una vez que la gente elegía el caso o la historia y con qué curarlo, pasaban conmigo y curaban, tenían que encontrar una manera de curar ese episodio de violencia sobre mi cuerpo. Entonces fueron 6 horas, y no sé cuántas personas habrán entrado en 6 horas, pero me hicieron cualquier cantidad de cosas, me lavaron los pies, me cantaron canciones, un hombre me pidió un perdón, digamos, general por el género masculino en su totalidad, me dieron a beber cosas que no eran para beber, me embarraron cosas que hicieron, o sea, en fin, me dieron muchísimo chocolate, y después pasaban con Ulianova, que era una alumna mía en ese momento que hizo esos amuletos, y la idea era como primero reconocer la violencia que vivió la otra, que era ese primer paso. En ese segundo paso ella te da un amuleto para que te acompañara para curar la violencia que tú hubieras vivido o algún episodio de violencia, ¿no? Entonces ella le preguntaba a la gente, le contaban y te daba otro amuleto. Y después pasaban con Cecilia, otra alumna mía, a la última etapa, que se llamaba recetas contra la violencia de género, ¿no? Que era escribir sobre una receta que parecía una receta médica, qué actos o qué cosas ya implementabas o pensabas que podían servir para erradicar las violencias de género, ¿no? Y eso lo íbamos como pegando afuera, ¿no? Y a partir de, bueno, después de esa experiencia, por más linda que pudo haber sido como en términos de sanación y de reparación, decidí no volver a poner mi cuerpo a disposición de la gente en general, porque es una locura, ¿no? Abres una puerta que además en este caso era para sanar y para reparar, pero eso, tu cuerpo se transforma en algo maleable, transformable, pues eso, que la gente puede elegir tratar como cada quien quiera, ¿no? ¿Y en estados de excepción? Bueno, y estados de excepción fue un proyecto ya nos salimos de... que produje después. Digamos, en Expuestas sí tomé una decisión en algún momento de parar, porque, como les decía, se convierte en una cosa imposible y es brutal. Yo he descubierto con el tiempo que mis colegas que trabajan en el refugio y que se dedican, o mis amigas defensoras de derechos humanos,
logran continuar porque tienen toda la historia. O sea, hay un antes, hay un durante y hay un después, ¿no? Hay un desenlace en donde tú puedes, por ejemplo, en el refugio, ¿no? Tú conoces el caso de una mujer que llega, pasas con ella todo su proceso de 3 meses estando en el refugio y continúas sabiendo de ella en el centro de atención externo después, ¿no? Entonces sabes, digamos, cómo fue armando su vida, qué partes reconstruyó, qué otras partes no, es decir, hay todo un proceso muy largo, ¿no? Y yo en cambio lo que hacía era que trabajaba con el horror, o sea, con la violencia sin un antes y un después, ¿no? Y eso pues se convirtió en una cosa imposible de continuar, ¿no? Pero en esta pregunta de qué seguía, la primera respuesta fue, ¿por qué no producir espacios libres de violencia? O sea, ¿por qué no, en vez de ya pasé por tratar de transformar la violencia contra las mujeres en un fenómeno visible y público, después en tratar de sanar y repararla, y por qué no ahora más bien producir espacios libres de ella, ¿no? Cómo empezar a instaurar como otras prácticas culturales que no estén cimentadas en la reproducción de las violencias, ¿no? Y este proyecto se llamó Estados de Excepción. Los estados de excepción, otra vez las leyes en la Constitución mexicana, son los estados en los cuales por motivos de guerra, conflicto tal, se suspenden los derechos de la ciudadanía, ¿no? Entonces la policía puede entrar a tu casa, puede haber allanamientos sin órdenes judiciales, en fin. Y el planteamiento era mío y de muchas, pues que las mujeres vivimos en un estado de excepción permanente, es decir, que no podemos nunca ejercer la totalidad de nuestros derechos en ningún entorno. Y que siempre que estás ejerciendo uno y que te sientes libre, te sientes genial y sientes que hay una conquista, pues hay otros que no estás ejerciendo, ¿no? Entonces el planteamiento era cómo hacer estados de excepción a la inversa, crear espacios en los que pudiéramos ejercer todos nuestros derechos de manera pública, libre y además gozosa, ¿no? También entró como el tema del goce, de no solo buscar espacios como de supervivencia, sino también de posible goce, ¿no? Entonces, bueno, estados de excepción consiste en hacer comidas para mujeres transeúntes en espacios públicos. Lo que hacemos es que montamos una mesa para 20 personas. Esto suena mucho más fácil de lo que es. He descubierto que es mucho más fácil de pronto plantearle a alguien hacer una exposición en un espacio público que decirle vamos a hacer una comida para mujeres. No entiende, ¿no? Así como, ¿pero cómo? ¿Por qué? El templete sí, o sea, para la obra de teatro, con el micrófono, el sistema de audio genial, las mamparas para la exposición, todo bien, pero ¿por qué quieres una mesa y por qué tengo que conseguir el catering para 20 personas y con vino además en espacios públicos, que implica permisos y tal, ¿no? Pero bueno, la idea es se monta una mesa y a la hora asignada yo empiezo a invitar a las mujeres que van pasando por ahí a que se sienten a la mesa, ¿no? La única contextualización que hay es que en vez de menús hay leyes, hay una compilación de leyes locales, federales y tratados internacionales que tienen que ver con los derechos de las mujeres, que están sobre la mesa, y fuera de eso yo no hago nada, o sea, no funciono no opero como la anfitriona de la mesa, yo soy una más, pero pasan cosas alucinantes. Resulta que esto que parecía ser un acto como muy sencillo, que era trasladar pues, un acto de la cocina de tu casa o de la mía a un espacio público, ha sido uno de los proyectos más poderosos que he hecho en mi vida. Sí se genera un estado de excepción, o sea, hay una especie de... se suspende este estado, digamos, de necropolítico, de violencia, de muerte normalizada, y hay una especie de espacio de acompañamiento, comunión, sororidad fabuloso, que se hace tan fácil como se disuelve. O sea, nos sentamos a la mesa, algo sucede, y en el momento en el que la primera se para y se va, se deshace, ¿no? En mis proyectos siempre hay una como respuesta particular de la gente que no participa de ellos, ¿no? Siempre hay muchos hombres enojados que llegan a gritarme, por ejemplo, que por qué no hablo yo de la violencia contra los hombres, ¿no? O que por qué no están los hombres y por qué no hay un espacio para que ellos hablen de lo que han vivido. Suele ser como la más común, pero bueno, también hay muchos hombres enojados que gritan y en fin. Y lo que es bien interesante de estados de excepción es que las mujeres que van pasando, muchas se quieren sentar, pero bueno, tampoco puedes hacer una mesa infinita, o bueno, yo no puedo, no he conseguido los fondos todavía de alguien que me diga, sí, hagamos esto para 200 mujeres y no 20.
Entonces no se puede sentar cualquier mujer a la mesa, sería muy deseable, pero con los hombres pasa una cosa muy rara, que es que en México, y creo que en general los espacios públicos siguen siendo espacios predominantemente masculinos, ¿no? En donde las mujeres podemos o no transitar dependiendo de las circunstancias y del espacio, ¿no? Y en los estados de excepción los hombres, es muy claro, saben que algo los está transgrediendo pero no saben qué, ¿no? O sea, al momento de ver como esta mesa de mujeres saben que hay algo que los está atravesando, pero no logran ubicar qué, entonces no es suficiente para que se enojen, pero sí para unas miradas de desconcierto de algo aquí está muy mal, no sé qué es, no lo puedo ubicar, pero algo está muy mal, ¿no? Entonces, bueno, han pasado de todo. En esta primera comida que fue en Querétaro me tocó sentarme junto a dos indígenas que se dedican a hacer muñecas y pasan cosas muy sorpresivas, ¿no? Por ejemplo, ellas me contaron que a ellas nadie nunca les había servido de comer. O sea, algo que yo jamás me habría esperado, que podía lograr esto, era eso, que ellas me dijeran, a mí nadie nunca me ha traído un plato, punto. O sea, yo no solo me encargo de hacer la comida, de limpiar la casa, de ir y de hacer la muñeca y de venderla en el mercado, sino que esto no me había pasado, ¿no? Y luego además era muchísima comida, entonces ellas se las querían llevar y no había que llevárselas porque no se nos había ocurrido que eso podía pasar. En fin, otra mujer que está al ladito dejó un testimonio, porque al final de la comida yo solo les pido que dejen un testimonio sobre un mantel. Y su testimonio, que debe estar más adelante, dice algo como: quiero agradecerte porque yo soy una mujer solitaria y yo aprendí a convivir, ¿no? Entonces, bueno, suceden cosas, eso, como inesperadas. Y cantan. En la última, en Guadalajara, resultó que dos mujeres que estaban sentadas una al lado de la otra, las dos cantaban, entonces terminaron cantando un dueto fabuloso que parecía que habían ensayado durante 5 horas y que sucedió pues, en ese momento, ¿no? Una mujer acá me decía: ayer fue mi cumpleaños y acabo de cumplir 60 años y no sé explicarte por qué, pero hoy es uno de los días más importantes de mi vida, ¿no? Entonces algo pasa en ese despliegue público de estas mujeres que lo único que hacen es pasar un rato acompañadas, gozoso, pero francamente visible, ¿no? Sí, los testimonios que dejan son muy interesantes. Esto último fueron 2 versiones, una producida en Londres, donde me dieron un premio por el proyecto, que es esto, en donde hicimos una fiesta del té porque no había dinero para hacer una comida, pero entonces era Londres, entonces un tea party quedaba muy bien. Y esto fue en Kabul, en Afganistán, en una como reproducción que hizo una curadora, Nikki, que es la mujer que está a la izquierda, y que se llevó el proyecto a Kabul. En Kabul jamás podría haber sucedido en la calle, sucedió en las oficinas de la delegación europea y las mujeres que participaron tuvieron que pasar tres puntos de chequeo para asegurarse de que fueran ellas. Y en el caso de Londres y de Kabul, lo que hice fue no invitar a las transeúntes a sentarse a la mesa, sino invitar a defensoras de derechos humanos y pedirles a defensoras mexicanas que les escribieran cartas. Entonces cada invitada llegaba para encontrarse con una carta de una defensora de México, donde esa defensora de México le contaba quién era y qué hacía, como en esta idea de visibilizar la labor de los soldados, ¿no? Y invitándolas a que continuaran la conversación después cada una, ¿no? Y estos son como algunos de los testimonios, ¿no? Este es el testimonio de una de las mujeres que les contaba. Ella no sabe escribir, entonces la redacción es como rara porque le pidió a otra compañera que le escribiera, ¿no? Sentí bien relajada, contenta. Comida estuvo muy rica porque mi vida no comía tan rico y gracias por invitarnos a esta comida de convivencia. Esta es de Margarita Jiménez. Estuve muy contenta, me sentí muy contenta porque soy una persona solitaria. Yo aprendí a convivir, muchísimas gracias. Y bueno, vienen de todo, ¿no? Me la pasé súper conviviendo con todas. Y la primera gracias. invitación, o sea, cuando apenas invitas, ¿qué te dicen? ¿Qué cara ponen? Porque es extraño, uno va caminando por una plaza y de repente te para alguien y te dice: ¿querés comer en esta mesa?
siempre hay un desconcierto al inicio, hay lugares que son más fáciles que otros. Guadalajara, por ejemplo, fue súper complicado para lograr que se sentaran las primeras dos, y ya que se sientan algunas y ya van pasando otras, entonces ya como que se sienten un poco más tranquilas, ¿no? Pero siempre me preguntan, ¿para quién trabajas, no? O sea, ¿quién te envió? ¿Trabajas para el gobierno? ¿Eres parte de alguna campaña? Además, ¿qué buscas, no? O sea, ¿y esto qué busca, no? ¿Qué pretende, no? Y en el caso de estados de excepción, yo lo que les digo, pues, comamos y como mujeres pasemos un rato rico y agradable y ya, ¿no? A mí lo único que me interesa es procurar los derechos de las mujeres, ¿no? Y así poco a poco se van relajando. Se van relajando. Bueno, vamos a pasar entonces a otro momento como para cerrar, y ya más vinculado con este libro, que es un libro obra, que se llama Afectos Ciudadanos. Estoy muy tentada de leer algo que dijiste en abril de este año, pero no me quiero ir del tema del libro, pero me parece que también se puede vincular con el libro. Me interesaría vincular esto que voy a leer ahora con el tema de los afectos, cómo empezaron a aparecer de manera muy fuerte en tus proyectos, digamos, el tema de los afectos y de cómo los afectos se visibilizan en una comunidad, cómo hay hechos que impactan sobre los afectos de una comunidad. Y bueno, y la cuestión de los géneros. En abril de este año vos decías en una entrevista, todos somos responsables de esta repetición constante de conductas que entendemos como masculinidad y feminidad, que hace que asociemos ciertos comportamientos y prácticas a un género y no a otro. Hoy existimos mujeres cis, mujeres trans y personas de muchos tipos de géneros, pero operamos bajo este supuesto de un binario que no solo produce estas violencias brutales, sino que no es representativo de quienes somos. ¿Cómo esto se puede vincular con los últimos proyectos? Con Ma Petit Saint, con Afectos Ciudadanos. Bueno, con la búsqueda o con el proceso de trabajo con las mujeres, con las violencias, con la generación como de espacios de enunciación colectivos. En ese camino fui de pronto como empezando como a ampliar los espacios de trabajo, y básicamente a partir de una serie como de coincidencias y de como búsquedas paralelas, ¿no? Descubriendo, por ejemplo, que de entrada el tema de género y el tema biologicista de género era absolutamente insuficiente, y que pensar, por ejemplo, en el marcador mujer como una realidad biológica de pronto ya me resultó como muy complicado, ¿no? Entonces empecé a dejar de hablar de mujeres y hablar de marcador mujer, ¿no? Como eso que entendemos y que se asigna al momento de nacer a las mujeres por una condición biológica visible, que además no es comprobable, es decir, a nadie le hacen un examen de DNA al momento de nacer para saber que en efecto sí tienen los cromosomas. Y a partir del reconocimiento de que estas posiciones de subalternidad paralelas podían producir luchas mucho más poderosas, ¿no? Es decir, que si las mujeres, y las mujeres entendidas como mujeres cis y mujeres trans y mujeres todas, toda persona que quiera, digamos, definirse bajo el paraguas mujer, si nos juntábamos con los cuerpos otros, y con los cuerpos otros podían ser los cuerpos con culturas distintas, culturas que eran discriminadas en un cierto contexto, con poblaciones como una mujer lesbiana, con poblaciones de las disidencias sexogenéricas, ¿no? Que también ocupamos estos espacios de discriminación y de violencias permanentes, con cuerpos que tienen capacidades diferentes, en fin. O sea, como empezar a construir una serie como de alianzas entre todos estos cuerpos a partir de condiciones de vida compartidas, ¿no? De condiciones sociales de vida compartidas. Y ahí de pronto
pues se dispararon muchos proyectos para ya no solo tratar de mujeres biológicas o mujeres cis, sino de todo esto que muchos y muchas llamamos, o muchos cuerpos otros, ¿no? Los cuerpos no normativos que operamos afuera de las normas hegemónicas, heteropatriarcales establecidas, ¿no? Y bueno, en el caso de Afectos Ciudadanos, bueno, el libro les tengo que decir porque María Laura nos lo dijo, el libro se estrena hoy, sale hoy al mundo aquí y estamos muy contentas porque además hicimos todo con La Duplicadora, que es una editorial mexicana artesanal que hacen todo casi a mano, ¿no? Con Emanuel García y con Vanessa que han hecho una labor fabulosa, ¿no? Logramos sacarlo para tenerlo acá hoy, entonces estamos muy contentas y María Laura tampoco lo dijo, pero ella escribe en el libro y el libro lo que hace es que compila varias experiencias de este proyecto que se llama Afectos Ciudadanos. Afectos Ciudadanos partió de la idea de entender los afectos como enunciados políticos, no como estados psicológicos, sino como planteamientos y posicionamientos políticos que podían de pronto producir mayor identificación que los datos duros y objetivos, ¿no? Otra vez, si hablamos de México, ¿no? Un país en el que, para ubicarnos en el presentísimo, se asesinaron a más de 100 candidatos y candidatas en ese proceso electoral. O sea, la forma de responder a un proceso, comillas, democrático, ha sido matando a las personas que ciertos grupos consideran que no deben de estar, ¿no? Entonces, si eso tú lo que haces es que dices, han sido asesinadas, porque no sé la cifra puntual, 140, ¿no? 140 y tantas, ¿no? 140 y tantas personas, es muy diferente a decir, a partir de los asesinatos de tal, yo siento esto, ¿no? En el sentir, descubrí o he ido descubriendo en todo este tiempo que puede haber como procesos de empatía política y de fortaleza política, porque a partir del reconocimiento de sentimientos compartidos y de afectos compartidos pueden movilizarse, siento yo, muchas más cosas que desde el reconocimiento del dato objetivo, ¿no? Y del dato duro, ¿no? Y el proyecto en realidad empezó cuando una chica de Iguala es la ciudad en la que asesinaron a los 43 normalistas de Ayotzinapa. Cuando una chica de Iguala me contactó porque quería ayuda con su tesis, y platicando con ella, habían pasado 6 meses del asesinato de los estudiantes, me empezó a contar cómo estaba Iguala, ¿no? Y me dijo, es una ciudad fantasma, todo el mundo habla de Ayotzinapa, todo el mundo habla de los estudiantes, nadie habla de Iguala se murió, Iguala dejó de existir, Iguala ya no es un espacio de vida para quienes estamos aquí, ¿no? Y nadie quiere saber, ¿no? Entonces, en esta conversación yo le dije, oye, ¿y tú estarías dispuesta a recopilar testimonios de otras personas de Iguala? Ella accedió y de ahí nació este primer proyecto de Afectos Ciudadanos, que se llamó Testimonios de Guerrero de 2015, ¿no? Y no sé, estos son como algunos de los testimonios. Fue un proyecto en principio, primero circularon por la web. Este proyecto en realidad solo circuló por la web, o sea, fue un proyecto electrónico que diseminé por todos los medios posibles en ese momento, ¿no? Y que acá hiciste una selección. Y que acá están todos. Ah, aquí están todos. Exacto. ¿Y cuántos testimonios eran? Más o menos no sé, los proyectos son como muy variados, y de Guerrero, no sé, bueno, eran como 20, una cosa así, no sé. Un segundo ejercicio del proyecto fue en Acapulco. Acapulco es uno de los focos rojos, y en 2016, que es cuando trabajé ahí, creo que era la primera ciudad más violenta de México y la segunda del mundo, una cosa por el estilo. Y como trabajo en los lugares en donde no vivo, o sea, en las ciudades a las que me invitan,
es que armo equipos que salen a la calle y recaban testimonios. En este caso eran testimonios de personas no normativas de Acapulco. Entonces había, por ejemplo, niñas y niños en situación de calle, había trabajadoras sexuales, había muchos y muchas jóvenes, y bueno, recabamos, hice muchísimos testimonios, de los cuales elegí 25. De los primeros 20 hicimos 500 carteles de cada uno, y de los restantes hicimos mantas, como pancartas grandes, ¿no? Y la idea era, íbamos a distribuir todos los carteles por toda la ciudad, y bueno, esto fue realizado en el marco de un festival, que se llama Festival de Arte Contemporáneo de Acapulco, que además era, creo que, la segunda edición del FARCA, y es un proyecto incipiente, además hecho por 3 artistas de Acapulco, con otra vez como María Laura acá, con su mejor voluntad y con muy poco apoyo y muchas ganas. Habían contratado una compañía para que pegara los carteles en la calle, y la compañía salió, empezó a pegar los carteles. En la primera pega, la gente de esta compañía fue recibida por gente misma de la calle, que llegó a preguntar: ¿qué haces? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás pegando esto ahí? Esto en lenguaje de Acapulco significa: o te vas o te mato. O sea, esta calle no es tuya, tú no tienes derecho sobre esta calle. Con lo cual la compañía regresó con FARCA y les dijo: aquí están sus carteles, aquí está el dinero que me habían pagado, no los vamos a pegar nosotros. Hicimos como un esfuerzo para que se pegaran a partir como de ciertas comunidades, cosa que se logró, pero igual la realidad es que de un día al otro tuvimos que bajar todo el proyecto, porque empezaron a llegar amenazas reales y muy puntuales en contra mía y del equipo entero que había montado el proyecto. Yo creo que, digamos, que esas amenazas tienen que ver con que el proyecto en efecto sí estaba funcionando. De cualquier forma, no se trataba de poner a nadie en riesgo, con lo cual pues, el proyecto tuvo que ser cancelado. Y bueno, ahora los testimonios de Acapulco están en el libro, ¿no? Y finalmente el libro abarca 2015-2017. Bueno, esas son mantas. Bueno, y estas son las mantas que quizás elegimos montar las mantas en los puentes en los que cuelgan los cuerpos de personas asesinadas en Acapulco. Seguramente eso tuvo que ver con las amenazas y con utilizar un territorio que evidentemente le pertenece a ciertos grupos, y bueno, todo esto tuvo que cortarse de tajo, ¿no? Una cosa interesante de Afectos Ciudadanos fue que descubrí que cuando hablas de las violencias en plural y generalizadas en México, el impacto es muy diferente que cuando hablas de las violencias de género. En realidad, de las violencias de género puedes hablar de una manera relativamente segura, cosa que no sucede cuando te metes en los territorios del llamado crimen organizado y del narco, ¿no? O sea, el alcance es completamente otro. Como que no es el terreno del narco, digamos. Los terrenos de las violencias contra las mujeres son como terrenos comunes, compartidos y además aceptados por todas y por todos. Lo brutal es eso, que no hay quien esté como defendiendo eso, un frente específico que no hay que tocar, ¿no? Mientras que acá, pues sí, no puedes ir a Acapulco y montar un proyecto de esta naturaleza y continuar con el proceso. Vos decís que si hubiera sido solo de género, quizás lo hubieras podido terminar. Completamente, sí. Lo cual no hace más que demostrar una vez más que la violencia contra las mujeres está invisibilizada y está normalizada y está naturalizada, ¿no? En 2016 se produjeron, bueno, hay como una consecución de eventos, pero
nuestro presidente trató de pasar una ley federal para aprobar el matrimonio igualitario en todo el país, y eso produjo en respuesta una serie de marchas del Frente Nacional por la Familia, una organización religiosa de ultraderecha, y justo después de las marchas del Frente Nacional por la Familia, que además convocaron a más gente que cualquier otra marcha en la historia reciente de México, es decir, la movilización del país fue, digamos, alucinante comparado con cualquier otra cosa en un país con la cantidad de personas desaparecidas y asesinadas que tenemos. Resulta que lo que sí une a la gente es el Frente Nacional por la Familia. Se produjeron muchas marchas paralelas en muchas ciudades, y como resultado directo de las marchas del Frente Nacional por la Familia empezaron a asesinar de manera bastante más puntual a personas trans y a personas de las disidencias sexogenéricas. En la Ciudad de México asesinaron a muchas de golpe en solo unos meses, y 2 de los asesinatos sucedieron en una zona que es una zona de trabajo sexual de personas trans en la Ciudad de México, que es Puente de Alvarado, con amigas de amigas mías, o mataron a amigas de amigas mías, y esta producción de Afectos Ciudadanos tuvo que ver con los testimonios de las amigas de Paola y de Alesa que fueron asesinadas ahí, ¿no? ¿Alguien quiere leer? ¿Sí? Sí. Por todo lo que ha sucedido, por el asesinato de mi amiga Alesa, me siento inconsolable, triste, enojada, sin esperanza. Me siento rodeada, oprimida por la ignorancia y el odio, subrayada, señalada, estigmatizada, incomprendida, rodeada de hipócritas, de cobardes, de abominable injusticia. Marian, mujer trans, desempleada, 32 años. ¿Alguien más? No fue fácil para mí dejar estos cuerpos y que pueda seguir otra. No puede seguir así. Abigail Magaliaga, mujer trans, integrante del movimiento trans en la Ciudad de México, 32 años. ¿Alguien más? ¿Allá? Me siento enojada con las autoridades de esta ciudad pseudo amigable. Me siento aterrada de que no puedo salir ni a la calle maquillada, o con una falda o con medias, sin pensar que puedo ser la siguiente. Hago un llamado a las autoridades muy enérgico para que tomen cartas en el asunto y den seguridad a esta ciudad. Sara Magalí, mujer transgénero, 39 años. Por último, Estos días, al sentir la muerte obligada, sentada al lado de mí, y ver cómo se llevó a 2 amigas tan queridas, me he sentido con mucho miedo. Siento miedo cuando cierro la puerta de mi casa y me doy cuenta que tal vez no la vuelva a abrir al poder ser la siguiente. Lía García, La Sirena, mujer trans, activista y artista feminista, 27 años. Después de... Bueno, esto fue también una intervención. Yo llamo a estos proyectos intervenciones culturales. He decidido sustraer, quitar la palabra arte. Me resulta más congruente con lo que hago. Y bueno, después de esta intervención en la Ciudad de México, que fue también distribuida por medios electrónicos, siguió, y me pidió María Laura que lo incluyera, una intervención en Santa Bárbara, en California, con personas de las disidencias sexogenéricas justo después de la elección de Trump. Seguramente saben, pero para las poblaciones LGBTQIA+, la elección de Trump ha sido la peor noticia y trajo consigo misma la revocación de muchas leyes y de muchas garantías que habían costado años de lucha, ¿no? Los niveles de suicidio de personas trans, después de que habían bajado, digamos, en los últimos años, repuntaron con la elección de Donald Trump. Y lo que hicimos en Santa Bárbara fue recabar testimonios con respecto a eso, ¿no? Con cómo se sentían
las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, queer, inter, etcétera, con la llegada de Donald Trump. Y en esa ciudad produjimos estos como pequeños carteles que fuimos montando y pegando en el campus de la Universidad de Santa Bárbara en una caminata silenciosa, ¿no? Y fue una caminata, la verdad es que fue muy fuerte porque empezamos quienes habíamos participado en el proyecto y se nos fueron uniendo muchísimas personas y al final éramos no sé cuántas recorriendo el campus poniendo las palabras de las disidencias sexogenéricas en el campus de Santa Bárbara. Sí, fue como dando visibilidad, ¿no? Numérica, del lenguaje. En relación con este trabajo, vos dijiste también hace poco que el lenguaje ampara violencias y después amparamos a las violencias con el lenguaje. Entonces me parece muy interesante, justamente por eso te lo había pedido que lo incluyeras, porque es muy interesante el testimonio y cómo aparece el lenguaje ahí, ¿no? Dando visibilidad a esas violencias. Pues sí, justo acaba de morir una de las chicas que había escrito uno de los testimonios, que era una chica trans. Y digo, se transformó, fue una cosa fuertísima, que las palabras de estas comunidades comúnmente invisibles y comúnmente silenciadas de pronto tomaran el campus fue muy poderoso, ¿no? Tanto para quienes habían participado como para quienes leían los testimonios, sí era pues eso, como una toma simbólica del espacio, ¿no? Y una toma de la palabra. Que, pues nada. Y las fotos mostraban como una especie de pequeña marea que iba avanzando en el espacio, era como muy interesante. Sí, íbamos eso, como recorriendo el campus, había habido amenazas de varios grupos detractores que al final nunca se aparecieron y al contrario, fue una cosa que se fue como acorpando cada vez más y más. Bueno, entonces nos gustaría abrir a preguntas, a opiniones, así cerramos con esta entrevista / presentación del libro. Si hay otra pregunta, les alcanzo el micrófono, así se graba después. Es un tipo de trabajo activista, pues estoy viendo a mis alumnas en particular. Claro, acá ya el arte queda bastante de lado, ya directamente es una práctica activista donde se busca justamente subvertir un sistema, ¿no? Hola. Se me quiebra la voz, perdón. Bueno, yo también me llamo Lorena. Quería preguntarte, con esto que decís acerca de sustraer la palabra arte, el concepto, bueno, siendo activista, ¿cuándo pensás que sería aplicarlo y cuándo no? ¿Cuándo pasa a ser una performance y cuándo no? A mí la verdad es que seguir identificando mi trabajo como proyectos única o mayoritariamente artísticos es algo que no me interesa, entonces no hay un cuándo, es decir, no para este proyecto sí y para el otro no, o no porque está presentado en tal lugar o realizado con tales comunidades es más arte que menos arte, ¿no? Para mí, digamos, quitar esa palabra básicamente abre un espacio de posibilidad para que lo que haces tenga un alcance y una incidencia más allá de las fronteras del propio mundo del arte, ¿no? A mí el diálogo del arte con el arte mismo es algo que no me interesa, me parece muy respetable que haya gente que se dedica a eso y lo aplaudo y todo bien, simplemente no es lo mío. Para mí pensar, por ejemplo, en la revolución o la resistencia desde el museo es un tema muy complicado, ¿no? Yo cuando voy a ver exposiciones que dicen, claro, es que eso, ¿no?
este proyecto resiste a tal cosa dentro del museo, me resulta muy complicado. Me resulta complicado porque me hace dudar del alcance que ese proyecto puede tener con los públicos que van a los museos, y sabiendo que los públicos que van a los museos son públicos relativamente pequeños, ¿no? Es decir, creo que el museo puede detonar seguramente discusiones, siempre y cuando esté dispuesto a salirse de sí mismo, ¿no? Y siempre y cuando esté dispuesto a romper o pues sí, a romper sus propias reglas, ¿no? Entonces eso, no hay un este sí y este no, ¿no? Para mí ha sido importante sí reconocer que buena parte de lo que hago tiene que ver con estrategias del arte, pero siempre para una finalidad que no es el arte mismo, ¿no? Ni una conversación dentro de las estructuras del arte. Gracias. Hola, bueno, me gustó mucho tu trabajo. Me parece interesante el rescate de los testimonios personales. A mí, bueno, que vengo también trabajando en lo que tiene que ver justamente con la memoria y todo lo que es la historia también en nuestro país, algo que siempre sentía que había un contraste muy fuerte en todo lo que tiene que ver con la historia de México es la imposibilidad muchas veces de nombrar, porque todo el tiempo los testimonios son cuantificados, son los 43 estudiantes, son las mujeres muertas, pero y a mí siempre que cuando generaba estos intercambios con compañeras en México era, bueno, seguimos nombrando a una compañera, Diana Zacayán, asesinada, a militantes asesinados, a 30.000 desaparecidos, cada quien con su nombre, y eso creo que genera también otro nivel de conciencia que se va como signando, que se va marcando en una conciencia colectiva. Y a mí me parece que este tipo de intervenciones en donde los testimonios se hacen presentes interpelan de una forma mucho más concreta, y creo que eso también es lo que resuena de otra forma, ¿no? Que el número 43, y entiendo que es así porque es increíble, el número en México es increíble y entonces impacta de por sí, pero también despersonaliza todo el tiempo, ¿no? Es como todo el tiempo se ida y vuelta. Pero me parece que aún así seguir insistiendo en nombrar es lo que de alguna forma también restituye. Me parece como interesante eso, ¿no? Como que lo veo muy presente. ¿Cómo? Y sanador. Acá. Sí, bueno, además en México pasa que de pronto ya la pelea no es contra los sistemas, sino es por quiénes son nombradas o quiénes son nombrados y quiénes no están siendo nombradas y nombrados. Entonces entras en esta discusión de cuáles son las muertes que importan, ¿no? Y por qué sí los 43 y no el resto de la gente, pero por qué nombrar a otras implica no nombrar a los 43, es decir, ¿cómo puede ser que estemos luchando eso, por nombrarnos a unas y a otras, o a unos o a otros, y que el acento no esté puesto en el sistema necropolítico terrible del que somos parte, ¿no? Digo, finalmente, mi pequeño comercial para las elecciones mexicanas, la esperanza de todas y de todos ahora es que esto pueda cambiar. O sea, que este sistema en el que la lucha no es por erradicar la muerte, sino por de cuál muerte importa más, pueda empezar a acabarse, ¿no? Bueno, yo tengo una pregunta y también un comentario. Quedé muy impactada porque conocía tu obra, pero verla así toda junta, qué sé yo, es muy impactante. Y me quedaba pensando un poco algo que un poco yo vengo trabajando y que muchos artistas acá en Argentina venimos pensando, artistas activistas, feministas venimos pensando, y justo así lo veo bueno, pensaba en artistas locales
que trabajan mucho la categoría de artivismo, que estamos empezando como a pensar en esta conjunción, quizás porque nos cuesta desprendernos de la categoría de arte, pero también pensaba con esto que vos decías de la idea de pensar el arte como una estrategia, como las estrategias del arte para posibilitar o habilitar esto que vos un poco decís, bueno, como la posibilidad del diálogo y de la conversación, ¿no? Habilitar eso para habilitar, bueno, el tránsito de los afectos, poder pensar en esta forma de cómo visibilizamos, cómo esos testimonios aparecen también en lo público. Y un poco la pregunta quizás tenía que ver con eso para escucharte de vuelta y que nos amplíes un poco más en esa idea de, bueno, cómo vos vas pensando estas como pequeñas, digo estrategias porque vos usaste estrategias, pero no sé cómo las decís vos. Igual también me gustó muchas palabras que vos decías, bueno, que decías intervenciones culturales, por ejemplo, ¿no? Cómo se van deslizando esas ideas de la performance como una intervención, incluso viéndolo también ahora en el recorrido de tu obra, ¿no? Como la performance que pasaba a ser la imagen de tu cuerpo sexuado, feminizado, en un contexto, en la calle, y ya la performance pasa a ser lo entre, ¿no? La relación con el otro, con las otras, con, no sé, bueno, eso, no es una pregunta media sin forma, pero un poco más para que nos cuentes un poco más sobre eso. Bueno, yo tengo un poco de resistencia con la palabra artivismo porque siento que pone bajo un mismo paraguas prácticas que no necesariamente operan de las mismas formas ni consiguen los mismos resultados, ¿no? Siento que porque un proyecto incluya estrategias activistas y artísticas no necesariamente funciona, o no necesariamente tiene un eco en el espacio o en las comunidades o con las personas que pretende como tocar, ¿no? Entonces me resulta como complicado transformarlo en un formato nuevo ya completamente digerible y aceptado, ¿no? Sobre todo porque además producir este tipo de proyectos a menudo lo que implica, para mí por lo menos, es inaugurar espacios con, no sé, o sea, en un proyecto, en cualquier proyecto termino, por ejemplo, trabajando con instancias gubernamentales que tienen que ver con derechos de las mujeres o con derechos humanos, y al mismo tiempo con instancias del arte, facilitando o propiciando colaboraciones que no han sucedido nunca ni volverán a suceder, ¿no? Entonces implica traer a un sistema de una institución, por ejemplo, INMujeres, que es el Instituto Nacional de las Mujeres en México, a trabajar con algún museo, ¿no? Implica de entrada convencer a las dos partes de que deben de estar las dos involucradas y que son igualmente importantes y que es tanto un proyecto artístico como es un proyecto social. Entonces implica como operar como una especie de puente, ¿no? Y tan no está establecido es la práctica que en mi caso requiere de una explicación previa siempre, de un convencimiento del medio mismo antes de siquiera poder empezar a hablar del proyecto, ¿no? Entonces, bueno, yo no utilizo activismo por eso, ¿no? Y porque creo que hay muchas prácticas que desde los activismos se gestan que no necesariamente son artísticas y que todo bien, pero que hay como confusiones ahí que se generan. Y ya no me acuerdo qué más querías. No, eso y las estrategias que vos decías, bueno, esos cuentos de entonces las estrategias del arte para pensarlo, cómo ampliar esa idea de las estrategias o... Sí, digo, yo creo que la posibilidad de eso, de emplear lenguajes artísticos afuera de sus espacios habituales de producción e interpretación puede ser muy poderosa, ¿no? O sea, es muy poderosa. Y que para mí ahí es cuando tienen más sentido, mucho más que cuando están insertados en su hábitat habitual, ¿no? Justo se multiplican y producen cosas alucinantes, ¿no? Como estados de excepción, ¿no? Como esa dislocación de un evento
perfectamente cotidiano, que es lo que hace el arte, ¿no? O sea, lo que hace un performance, lo que hace es que tomas una acción y la sacas del contexto que la suele definir y la cargas de otros significados y la presentas acá, y eso resulta ser muy poderoso justo cuando el resultado que buscas o cuando lo que persigues no es tener una conversación sobre el medio mismo a través del medio, ¿no? Claro, pensaba el empleo de técnicas que vienen del performance, por ejemplo, como se va a hacer ahora, para trabajar con adolescentes y con la infancia en la asociación El Trapito, en La Boca, que es el objetivo principal que tiene el Laboratorio de Arte y Violencia. Más allá de triangular con las instituciones y estas charlas y esta búsqueda de que las instituciones sean una plataforma de concienciación, el centro del laboratorio es el trabajo con la comunidad de adolescentes y de jóvenes del Trapito. Y eso es tomar estrategias que tanto Mónica Mayer como Lorena han venido desarrollando venidas del campo del arte y transformarlas en otra cosa, ¿no? Sacarlas del medio artístico totalmente y llevarlas a otros campos, ¿no? Y aparte atravesarlas con otras técnicas, no solamente con las venidas del campo del arte, ¿no? El arte forma como una herramienta y da como herramientas de trabajo, ¿no? Más que ser la finalidad, más que es ser una la finalidad, ¿no? claro. Una más. Sandra, acá. Y un cachito, una última acá con Sandra. Hola, buenas tardes. La verdad que fue muy impactante escuchar todo el recorrido de tu trabajo y cerrar con Afectos Ciudadanos me provocó pensar en cómo tu trabajo, que no sé, eso tiene que ver con la pregunta, ¿no? Cómo vos a través de esta asamblea de sentimientos que provocás, haces como una movilización, podríamos decir, de sentimientos que tienen que ver con la parálisis, ¿no? Que el horror, el pánico, el miedo y la violencia misma como una acción que busca paralizar, ¿no? al sujeto en un lugar de víctima. Entonces, preguntarte cómo si podés expandir un poco cómo ves estos efectos de esta movilización de sentimientos que son, por lo menos entre comillas, negativos, y también preguntarte hacia dónde sigue tu trabajo, ¿no? ¿Cómo ves este trabajo también en conexión con quizás un nuevo escenario político, ¿no? En México, si estás pensando en continuarlo. Pues mira, siempre es como difícil medir como los efectos de este tipo de proyectos, ¿no? Porque no hay como estrategias para saber qué tanto, o sea, si fue mucho o fue poco el efecto que tuvo un proyecto, qué movió. Muchas veces, digo, y creo que lo podemos decir todos, una piensa en algo que viste hace 10 años y de pronto en cierto momento cobra sentido, con lo cual pensar que puedas como saber qué produjo un proyecto es como raro, ¿no? Y es como, eso requiere como mucho tiempo, ¿no? Lo que te puedo compartir es que, por ejemplo, en Afectos Ciudadanos con la comunidad trans fue bien importante, sobre todo hacia afuera, para muchas personas saber cómo es que se está sintiendo la comunidad trans y por qué, justo por ejemplo frente a las mujeres y a los grupos feministas, con la histórica problemática relación que ha habido entre los grupos feministas de mujeres y las comunidades trans, de mujeres trans, ¿no? Fue muy importante como visibilizar hacia afuera lo que estaban sintiendo estas comunidades y estas personas después de los asesinatos de estas dos mujeres, ¿no? Porque además un grupo trans lo que hizo fue llevar uno de los cuerpos al lugar donde fue asesinada a manera de enunciado, ¿no? Porque es tal la negación y es tal la marginación y es tal la abyección que ya eso, lo que hicieron fue llevar el ataúd y ponerlo ahí, ¿no? Para que la gente viera, ¿no? Y para que la gente pudiera presenciar esa muerte que de otra manera podía pues ignorar, ¿no? O elegir no ver, ¿no? Entonces, sé por ejemplo que eso pasó con Afectos
en la Ciudad de México con las comunidades trans. En Acapulco repito, Acapulco es un lugar muy terrible. O sea, hay, por ejemplo, uno de los testimonios de afectos ciudadanos es de una niña que dice: a mí me da miedo salir con mi papá porque siento que me utiliza de escudo. Esa es una cosa real, ¿no? O sea, que la gente salga con sus hijas o sus hijos para Prevenir. Sentirse más segura, ¿no? En Acapulco también te dice la gente: a mí se me acercan para pedirme direcciones y yo me aterro porque siento que me van a secuestrar. Es decir, es un lugar en donde las violencias, o sea, no te puedes mover, ¿no? Y justo creo que o sea, lo que pasó y lo que me decía la gente que vio los testimonios era eso, era que el reconocimiento de un sentimiento compartido había hecho que no se sintieran como tan solas o solos, ¿no? Que de pronto puedan decir: ah, claro, yo siento lo mismo que tú. Entonces puede ser que tengamos circunstancias de vida completamente distintas, puede ser que no compartamos más que eso, pero eso sí lo compartimos, ¿no? Ese miedo o ese terror, y a partir de ahí eso puede producir una cierta movilidad y una movilidad conjunta, ¿no? Entonces, bueno, eso son como dos cosas. El proyecto en el que estoy trabajando ahora se llama Historias Propias y tiene que ver con las historias de cuerpos no normativos en la Ciudad de México. Ya, digamos, estoy como en otro momento y la idea de este proyecto justo es que las narrativas, las historias y los recuentos de los cuerpos no normativos formen parte de las narrativas de la ciudad. Entonces, recabar las historias y después mostrarlas en la ciudad misma. Entonces, bueno, voy un poco hacia allá. No puedo decirte que anticipo que será mi trabajo pasado mañana. Estamos por ver qué significa este nuevo gobierno, cómo, cuándo, dónde. Hay tantísimo por hacer y pues habrá que ir viendo y respondiendo conforme vayan pasando las cosas. Bueno, hola. Siempre, bueno, me da mucho gusto verlas, además, a Mónica y a Lorena aquí en el Malva y en Buenos Aires, y verlas productivas y metidas en proyectos interesantes. Yo quería hacer un apunte muy chiquito que tiene que ver con tratar de explicarme la conmoción que me provocan estas obras. Y verlas así, alguien decía, ¿no? Verlas todas juntas. Y creo que hay un paso que va de la primera obra que vimos, o incluso de la segunda, ese performance muy sobre tu propio cuerpo y demás, al otro, que apela a algo que a mí me parece como el verbo clave en este momento en la historia política de América Latina, y es un verbo que aparece poco. Por eso su aparición genera esta conmoción, que es escuchar. Cambiamos de la enunciación del cuerpo del artista a la artista como posibilitadora de la escucha. Lo que hace Lorena es convocar a la gente para que hable, para que diga, y crear un espacio de escucha de esa palabra siempre silenciada. Y me parece que es ese verbo, el escuchar, el que, si pensáramos en un futuro positivo, que es lo que hoy queremos pensar, y darnos chance de que sea un poquito, porque la noticia es de ayer, ese tendría que ser el verbo que guíe el trabajo que hagamos, no el de la enunciación. Somos una sociedad que habla y habla y habla y habla sin parar y prácticamente no escucha. Estas son obras que nos permiten escuchar, y ahí para mí está uno de los secretos de la conmoción y de la importancia ética y política que tienen. Eso. Pues muchas gracias, querida. Ya con eso ya cerramos así. Precioso, no tengo nada que decir, sí, escuchar. Tal cual. Bueno.
Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias.